como el buen óleo, como el buen perfume, gloria al Señor. O sea, entre Dios es un olor que sube a la presencia de Dios, juntos y en armonía. El olor que sube a la presencia de Dios es un olor grato, ¿verdad? Es un grato olor, un grato perfume, gloria al Señor. El que juntos hacemos una combinación, todos juntos, hermano, si estamos juntos reunidos en armonía, se hace como los que fabrican los perfumes, los que inventan los perfumes, que le van mezclando un olor, otro olor, hasta que sale un olor fragante, un olor agradable. Eso es lo que nosotros colaboramos, cada uno de nosotros somos un ingrediente, el cual mezclado hace un olor grato a la presencia de Dios. Gracias a Dios por todo. Vamos a leer ahí en Juan 14, 25. Amén. De ahí vamos a comenzar, hermano, para continuar con el tema que tenemos de base, que es la cena del Señor. Pero es muy importante conocer todos los puntos importantes, vaya la redundancia, de lo que implica, lo que incluye este tema. Y algo muy importante es lo que vamos a ver el día de hoy. 14:25 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Amén. Ya, dice el Señor, se los he dicho, ya les he dicho estas cosas estando con ustedes, cuando estaba con ustedes. 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo. O sea, el Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas, pero va a tener otra función. No nomás enseñarnos todas las cosas, sino también recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho. Y les recordará todo lo que el Señor os ha dicho, todo lo que les he dicho. El 26. Hasta ahí vamos a leer el 25 y el 26. Vamos a orar, hermano, gloria al Señor, que Dios nos ayude esta mañana, esta tarde, a entender y comprender la palabra del Señor. Padre, te ruego todo en el nombre del Señor Jesucristo, Padre, que tú, que conoces nuestra vida, conoces, Padre, nuestro andar, nuestro reposo, que nos des lo que necesitamos esta tarde, Señor. No sea yo hablando, sino seas tú hablando a tu pueblo, Señor, instruyendo a tu pueblo, instruyendo mi vida, Señor. Señor, dame sabiduría de cómo guiar mi vida y cómo guiar la vida de mis hermanos, Señor. Dame fuerza, dame entendimiento, Señor, para seguir adelante. Esta tarde, Señor, todo espíritu contrario a tu voluntad se ha echado fuera. Sea tu espíritu el que reine en nosotros y dentro de nosotros. Te lo ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, gloria al Señor, hermano. Dios bendiga a la mamá, nuestra hermana Fabiola. Amén. Dios la bendiga, gloria al Señor. Ya tenía tiempo que no la mirábamos. Y es una alegría todo el tiempo verla. Amén. Es una alegría verla, una bendición verla. Y a cada uno de ustedes, hermano, Dios los bendiga. Miguelito, Dios los bendiga. A cada uno de ustedes, hermano, que me pongo un poco triste porque nuestro hermano Manuel, yo pienso que pronto se van a ir, hermano. Pero todavía no hay fecha. Gloria al Señor. Pero la hermana más sí se va a ir pronto, hermana. Entrando el mes se tiene que ir, ¿verdad? Y a cada uno los extrañamos, hermano, porque los apreciamos mucho, muchos los apreciamos. A cada uno de ustedes, hermano, a cada uno de ustedes los amamos por igual y los apreciamos, gloria al Señor. Así que, pero es una bendición cuando vienen y nos visitan de lejanas tierras. Amén. Gloria al Señor. Ahora, hermano, lo que me quiero enfocar es en el versículo 26 aquí y en la última parte donde dice: y Él les recordará todo lo que les he dicho. ¿Quién se va a encargar de recordarnos todo lo que el Señor nos ha dicho? El Espíritu Santo. Es el encargado de enseñarnos, pero también de enseñarnos acerca de la ley de Dios, acerca de lo que iba a ser escrito dentro de nuestro corazón y de nuestra mente. Lo vimos la otra semana. Pero algo muy importante es la enseñanza que el Señor nos ha dado, la tenemos escrita. Él se va a encargar de recordarnos lo que el Señor nos ya escribió. Pero también, hermano, cuando no estemos leyendo la palabra,
y estemos de camino en nuestra casa, en el trabajo, donde estemos, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de seguirnos enseñando. Que lo que vamos a hacer, o lo que vamos a ver, o lo que vamos a experimentar, sea de parte de Dios o no sea de parte de Dios. Porque el que nos debe guiar a nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Es el que nos va a guiar. Lo vimos la otra semana. Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Él es el guiador de nuestra vida. Por eso el Señor nos lo ha enviado para que sea el que guíe nuestros pies, guíe nuestra mente y guíe nuestro corazón. Ahora, al hablar el Señor esto, Él les recordará todas las cosas que les he dicho. Si abrimos nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, ahí nos vamos a dar cuenta de una gran enseñanza que tuvo por espacio de 2 capítulos el Señor, desde el capítulo 5 al capítulo 7, donde el Señor abordó diferentes temas acerca de cómo nosotros debemos de actuar, cómo nosotros debemos de resolver nuestras necesidades, de cómo debemos de actuar ante una necesidad. Y para decirlo de pasada nada más así, Mateo capítulo 5, nada más para darle los temas que el Señor dijo ahí en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. Le voy a decir los temas nada más, ahí le va. Primero dio las bienaventuranzas. Bienaventurado el hombre, los pobres del espíritu, los que lloran, bienaventurados los mansos. Y da diferentes bienaventuranzas del Señor. Después el tema que sigue es la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor hacia los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por su fruto los conoceréis, nunca os conocí, y los 2 cimientos. Ese es un resumen de la ley de Dios, lo que el Señor dio en el Sermón del Monte. ¿Qué cosas debemos de hacer, qué cosas no debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar, cómo debemos de comportarnos dentro y fuera de la iglesia? Enfrente o sin que sean o no estén los hermanos. Todo, si usted lee todo esto, es directamente hablándonos a nosotros, cómo debemos de actuar. Y el último tema que dice esto, que aquel que escucha las palabras pero no las pone en práctica, pero también le dice al que las pone en práctica, que el que las pone en prácticas no va a tener pérdida, pero el que no las pone en práctica va a tener una pérdida irreparable. Los 2 escucharon las palabras, los 2 están escuchando la misma escritura, la misma enseñanza. Las 2 personas están escuchando el mismo mensaje de parte de Dios. Nosotros todos estamos escuchando el mismo mensaje de parte de Dios. Pero ¿por qué unos sí se esfuerzan y otros no se esfuerzan? Si es la misma palabra. Porque no depende nada más de lo que usted hace aquí en la iglesia, es lo que hace fuera de la iglesia. Aquí venimos y oramos, cantamos, aplaudimos, escuchamos la palabra de Dios. Pero gran parte es cómo usted la aplica fuera de estas paredes, fuera de este lugar. Cómo aplica la enseñanza que se le está dando. La enseñanza que estamos recibiendo de parte de Dios, ¿cómo la estamos aplicando? Eso es lo que va a hacer la gran diferencia. Todos podemos decir aquí, amén, aleluya, estoy de acuerdo a lo que están predicando, pero lo que va a hacer un cambio real es nosotros aplicarlos en nuestra vida fuera de la iglesia. Es lo que va a hacer el cambio en cada uno de nosotros. Hay unos que sobresalen más, se esfuerzan más, derraman más su alma al Señor, pero eso es no por lo que se hace aquí en la iglesia, sino cómo se aplica fuera de la iglesia la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos va a fortalecer a nosotros. Porque lo que hace el Señor aquí,
todo lo que habla aquí no habla cuando están reunidos en la iglesia, habla fuera, cuando se está enfrentando usted a una situación. El afán y la ansiedad, el adulterio, el divorcio, el hablar de los demás, la limosna y diferentes temas, pero habla en cierta manera fuera de eso, de estas paredes. ¿Cómo se aplica el conocimiento que usted ha adquirido, pero fuera? Eso es lo que hace la gran diferencia. Si nos comportamos igual fuera y dentro de la iglesia, es lo que hace la diferencia. Si pensamos igual fuera y dentro de la iglesia, eso es lo que hace la diferencia. Señor, aleluya. Ahora, vamos a entrar a un punto muy importante. Siendo el Espíritu Santo el encargado, capítulo 14, versículo 26 de Mateo, hermana, otra vez. No, de Juan, perdón, de Juan. Siendo el Espíritu Santo el encargado de redarguirlo, 26, por favor, hermano. Siendo el Espíritu Santo el que es el que nos va a enseñar y el que nos va a recordar estas cosas, es conveniente entonces llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Están de acuerdo? No. Si el Espíritu Santo es el que nos va a guiar, el que nos va a recordar las cosas, entonces nos conviene llenarnos del Espíritu Santo. ¿Verdad o no? ¿Cuántos están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, Pues si el Espíritu Santo es el que me va a guiar, entonces tengo que anhelarlo, tengo que quererlo, tengo que desearlo en mi vida, el Espíritu Santo. Tengo que desearlo, tengo que quererlo dentro de mí. Si es el que me va a guiar, si es el que me va a recordar las cosas, el que me va a instruir, entonces yo necesito el Espíritu Santo en mi vida. Tú necesitas el Espíritu Santo en tu vida. Si es el que te va a guiar, entonces es como cuando tú agarras un Uber. Bueno, ya ahorita ya hay, ¿no? Agarras un Uber que no trae chofer, se maneja solo el carro. Hay en varias partes de Los Ángeles hay carros de así, cuando usted va y un Uber y el carro llega ahí y usted nadie lo está manejando. Entonces suben y ya el carrito va. En Phoenix, a mí nos tocó ver, el carro ya se maneja solo. ¿Sí les ha tocado ver los carros? Amén. Se manejan solos. Aún ahí, usted pide algo y van carritos de 4 ruedas por los pasillos, por las banquetas, solos, y se paran donde tienen que pararse. Ya son guiados por otro, no por un chofer que vaya. Pero nosotros, el chofer de nuestra vida tiene que estar dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el que tiene que estar dentro de nosotros para que es el que maneje nuestra vida. No podemos decir, yo voy a Cristo si no tengo el Espíritu Santo de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque si no tengo el Espíritu Santo, entonces, ¿quién me está guiando? ¿Quién nos está enseñando? Si aquí el encargado de enseñarnos y recordarnos las cosas que el Señor nos ha dicho es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que desear en nosotros tener el Espíritu Santo de Dios. Y hay maneras de detectar, hermano, de detectar quién tiene el Espíritu Santo de Dios y quién no lo tiene. Es muy obvio, muy visible. Muy obvio, muy visible. Porque el Espíritu Santo es el que nos redarguye y nos ayuda a tener la transformación tanto interna como externa para ser agradables no a los hombres, sino ser agradables a Dios. Aquí lo que interesa es agradar a Dios, no agradar a los hombres. Tenemos que agradar a Dios. Primeramente, sobre todas las cosas, agradar a Dios. De ahí en fuera, a la otra persona o al otro ser que tengo que yo agradar es a mi esposa. Y de ahí a mis hijos. Y de ahí a mis compañeros de trabajo. Y de ahí a mis vecinos. Y de ahí se va la cadena. Pero el primero que yo tengo que ser grato, agradable es a Dios. Amén, amén. No puedo primero agradar a los hombres y después agradar a Dios. Porque me meto en un conflicto. Tengo que ser primero agradable a Dios para ser agradable a los hombres. Al que nunca le vamos a agradar es al enemigo, hermano. A ese no lo vamos a tener contento con nada. Por eso, aléjese lo más que pueda de ahí y repréndalo en el nombre del Señor Jesucristo. Pero el primer ser al que tenemos que nosotros agradar es a Dios. A Dios. Y si algo va en contra, si un amigo mío, o un trabajador, o un compañero de trabajo viene
y me quiere incitar a que yo haga algo fuera de la voluntad de Dios, entonces tengo que aplicar lo que dice la palabra de Dios. Si los pecadores se quisieran engañar, no consiste, porque al primero que tengo que agradar yo es a guiarme en la voluntad de Él por medio del Espíritu Santo que nos está guiando. Es el que nos va a guiar a nosotros. Si nosotros no tenemos la guianza del Espíritu Santo de Dios, no quiere decir que llevamos en un camino incierto. Llevamos un camino cierto, pero un camino que no va a la vida eterna, sino que va a otro lugar donde nadie quiere ir. Pero es muy importante desear anhelar el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, porque Él es el que nos va a guiar. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ahora, pregunto yo, ¿cuántos desean la llenura del Espíritu Santo en su vida? Amén. Porque, hermano, pasar tanto tiempo dentro de la iglesia y no ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, estamos perdiendo el tiempo, hermano. Estamos perdiendo el tiempo. Pero cuando nosotros nos dedicamos a decir, Señor, yo no quiero guiarme porque, hermano, una de las cosas que la Biblia dice es esto. El corazón, mismo corazón de nosotros es engañoso. Si nosotros nos dejemos guiar por nuestro corazón, nos va a engañar. El corazón nos va a engañar porque dice que es más engañoso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ni el propio hombre conoce su propio corazón, solamente Dios es el que lo conoce. Así que como Dios lo conoce, Dios es el encargado y es el único que puede transformarlo y puede guiar en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo de Dios. O sea, dijo el Señor, yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar huérfano. Le voy a mandar, en mi nombre mi Padre va a mandar al Espíritu, al Consolador que nos va a guiar. No se van a quedar solos. Ahora, si es el Espíritu Santo el encargado, entonces debemos de pedirle al Señor el Espíritu Santo. Debemos de pedirle al Señor, rogarle que nos dé de su Espíritu. Amén. Porque la Biblia lo dice, que si no somos guiados por el Espíritu Santo, entonces si nos queremos guiar nosotros mismos, hermano, vamos a un fracaso. Vamos a un fracaso. Pero la Escritura dice que dice el Señor que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso aprovecha, hermano, la enseñanza, tu lectura propia en tu casa, la oración en tu casa. Aprovecha estos tiempos. Porque son tiempos que ya no probablemente ya no vuelvan a tu vida. Esta libertad que tienes de leer tu escritura, de leer la escritura en tu casa, de reunirte, probablemente ya no lo puedas, y lo experimentamos un tiempo, ¿se acuerdan? Cómo sufrimos espiritualmente, sufrimos de que no nos dejaban reunirnos ya, y deseamos reunirnos, deseamos que se quitara esas restricciones de la pandemia, y algunos nos decíamos, y aún nosotros mismos nos llamábamos la atención de decir, ¿por qué no aproveché el tiempo cuando podíamos reunirnos? Hoy yo me quiero seguir reuniendo, hoy yo quiero volver a la iglesia. Pero después de la pandemia muchas iglesias salieron perjudicadas. Muchos se enfriaron, muchos tomaron otros pensamientos, muchos tomaron decisiones diferentes y muchos se fueron al mundo una vez más. Pero tú y yo, hermano, no somos de los que retrocedemos. Dice el Señor que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor y dominio propio. O sea, nos ha dado un espíritu para cobarde. Bueno, nos ha dado un espíritu de valentía a cada uno de nosotros. Ahora, vamos a Juan capítulo 3, versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. Pues Dios no da el Espíritu por medida. O sea, lo que usted quiera, la llenura de Dios que usted quiera. Porque una de las cosas que a veces cometemos un error, hermano, mire, venimos, por ejemplo, sábado, es sábado, y decimos, mañana es domingo. Es sábado y ya mañana es domingo, quiero ir a la iglesia.
Ya desde ese momento ya está poniendo usted una barrera para que la gloria de Dios, el Espíritu de Dios no maneje su vida. Porque ya lo ve usted como una carga y otra vez a la iglesia. Y le voy a decir una cosa. ¿Cuántos fuimos el jueves? Escondido. Fue mi familia, fue Shamaya también, fue hermano Bernardo, hermana Aide, familia Quiroz también fue. Los hermanos también fueron. Y vimos, hermano, la falta de compromiso de los hermanos, ¿no? Si nosotros no hubiéramos sido, hubieran sido unos 4 o 5 hermanos que hubieran estado. Pero hay que orar por ellos. Hay que seguir orando, que Dios les siga dando esa visión y que no se acabe en ellos esa deseo de buscar de Dios. Dios da al Espíritu sin medida a todo que se lo pida, hermano. Y lo hemos reflejado también cuando el padre de familia dice, mire, Lucas capítulo 11, versículo 13, habla de que si el padre de familia tiene un hijo y el hijo le pide, vamos a leerlo, Lucas capítulo 11, vamos a leerlo para estar más. Vamos a leer el versículo 11. ¿Qué padre de ustedes? Y es para ustedes también y para nosotros también, para nosotros esta tarde. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Ninguno nos atrevemos a hacer eso, ¿va? Mi hijo tiene ganas de un pan, y tengo una piedra. No, seríamos muy crueles, seríamos muy injustos. O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. Pienso que nadie, ¿va? No deseamos el mal para nuestros hijos. Nos preocupamos de qué comen, de qué no comen, de todo eso nos preocupamos. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Gloria al Señor. Pues dice la Escritura, si ustedes, siendo malos, nadie es bueno, gloria a Dios. Solamente Dios. Y así lo dijo aquel joven, ¿verdad? Que vino hasta el Señor, Señor, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente Dios. Por eso aquí cuando dice, si ustedes siendo malos, tiene razón. El pensamiento de nosotros es continuo, ¿a qué, hermano? A hacer el mal, a desear el mal, a pensar en el mal. Pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestra vida, eso es lo que va a hacer en nosotros que esa mente que tenemos de pensar en la maldad se vaya, hermano, regenerando y se vaya cambiando esa mente. Pero el Espíritu Santo es el que va a hacer todo eso en nuestra vida. Entonces deseamos y queremos el Espíritu Santo en nuestra vida. Pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, dice, celestial, dará el Espíritu Santo a los que se los piden? Gloria a Dios, aleluya. Escuchando el testimonio de un joven que nació dentro de la iglesia, se fue al mundo, y el mundo le dio fama, le dio gloria, le dio dinero, le dio muchas cosas. Pero la palabra que había sido sembrada en él nunca se hizo vana, sino que llegó un tiempo en que aquella palabra creció en la vida de él y volvió en sí, así como el joven que se fue y desperdició lo que había tenido de herencia. Dice que volviendo en sí, dijo que él, la Escritura dijo, ¿qué estoy haciendo aquí en la casa de mi padre? Hay jornaleros y comen mejor que yo, y yo siendo el hijo del dueño de la hacienda. Entonces volverá mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ese testimonio daba a este muchacho que él así se fue. Y dice que él volvió, hermano. Volvió
y Dios le volvió a recibir. Aunque se fue lejos, aunque se fue y desperdició parte de su vida por allá, ese muchacho tenía algo y aparte había una familia orando por él. Por eso, hermano, lo que Dios ha depositado en ti, lo que Dios te ha dado a ti, no lo tomes en poco. Aplica lo que Dios te ha enseñado. Aplícalo. Tú tienes un poder en tu vida el cual te va a ayudar a tomar buenas decisiones en tu vida. A veces que llegan y nos quieren meter una idea, pero se les ponemos a Dios, Señor, es tu voluntad, porque al final del día yo quiero que tú me guíes. Si este negocio que voy a hacer es conveniente o no es conveniente. Si este viaje que voy a hacer es conveniente o no es conveniente. Somos propiedad de Dios. Por eso, hermano, todo lo que tú necesites, ponlo en manos de Dios. Ponlo en manos de Dios. Dios es un Dios justo. Dios es justo, hermano. No es injusto. Él sabe lo que tú tienes necesidad. Entonces, dice la Escritura, si nosotros somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu a todo aquel que se lo pida? Entonces, hermano, debemos desear ese Espíritu Santo en nuestra vida para que nos siga instruyendo y nos siga recordando las cosas que el Señor ya habló. Pero si somos guiados fuera de la voluntad de Dios o fuera del Espíritu Santo de Dios, ¿qué rumbo estamos tomando? ¿Qué rumbo estamos llevando? ¿Realmente el rumbo que llevamos o el final que llevamos es el que realmente deseamos? Será una gran decepción. Gloria al Señor. Abriendo la Biblia ahí, gloria al Señor. Hechos capítulo 5, versículo 32. Dios da el Espíritu a todo aquel que se lo pida. Y Dios da el Espíritu sin medida. Ayer hablaba la semana más conmigo y me dijo, mano, ¿usted cómo ve cuando la presencia de Dios se está moviendo? Y ya es tiempo de irnos. Yo no lo falo. Si la presencia de Dios se está moviendo y está tocando a los hermanos, para mí sería decir al Espíritu Santo, llegaron las 9, vete y nosotros nos quedamos porque nos tenemos que ir. Sería algo muy en contra de lo que Dios quiere darnos. Si la presencia de Dios se mueve, hermano, y se alarga el servicio media hora, 1 hora, 2 horas, es Dios el que está manejando nuestra vida. Amén. Es Dios el que maneja nuestra vida. Nosotros podemos decir, es que ya son las 9 y a la hora dijimos que a las 9 tenemos que ir, a las 9 nos vamos. Está bien. Pero dice que iba a llegar el tiempo en que no iban a soportar la sana doctrina. Y está tremendo porque hicimos un compromiso con Dios al principio, cuando nos entregamos a Él, que le íbamos a ser fiel. Serle fiel a Dios, hermano, no a un líder, no a una secta, ser fiel a Dios. Eso es lo que conviene, ser fiel a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ay, Padre, ayúdame, Señor, con esto. Ahora, ¿qué produce el Espíritu Santo en nosotros? 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Miren lo que hay ahí, hermano.
Ayúdame a leerlo. Ayúdame a leerlo, hermano. Léalo usted. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Qué tremendo, ¿ah? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, Señor, allá hay libertad. O sea que si tú tienes el Espíritu de Dios, tienes libertad. Pero si tú no tienes el Espíritu de Dios, vives en una prisión. Y resulta que Dios nos ha sacado de esa prisión ya. Y quiere llenar de su Espíritu Santo nuestra vida. Pero nosotros somos los que limitamos. Como contaba el pastor que teníamos antes, una anécdota, no una anécdota, algo que pasó, donde el hermano llegó con su esposa a su casa y le dijo: Señor, puedes entrar a mi casa, puedes entrar a la cochera, puedes entrar a la cocina, puedes estar en la sala, Señor, pero a mi recámara, Señor, tú no entras. Y ese matrimonio fracasó. Porque Dios tiene que estar en todo lugar. Porque la Biblia habla de eso. Honroso sea en todos el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, pero los adúlteros y fornicarios los juzgará el Señor. Dios debe estar en todo lugar de nuestra casa. Ahora, Dios debe estar en todo lugar de nuestro cuerpo, nuestra mente. Por eso nosotros tenemos que servir al Señor con espíritu, cuerpo y alma. Con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Así dice la Biblia, y eso es lo que beneficia nuestra vida. Y eso es lo que nos garantiza la entrada al cielo. La entrada a la vida eterna. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. O sea, que si no tenemos el Espíritu de Dios, estamos en prisiones, en cadenas, y nuestros pensamientos es una locura, nuestras acciones son una locura, que van en contra de la palabra de Dios, nuestras decisiones pues una locura, y se vuelve un caos nuestra vida cuando no sea el Espíritu Santo de Dios guiando nuestra vida. El 18... Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu es el que nos va a seguir transformando. Porque mire, hermano, el Espíritu es el que nos redarguye a nosotros de pecado, es el que nos convence del pecado. O sea, es cierto, en mejores palabras es decir, yo voy a hacer algo, pero la palabra que ya se me habló, viene el Espíritu y me la recuerda, eso no es agradable a Dios. Y empieza esa lucha en nuestra mente. Porque hermano, donde nosotros luchamos más no es en el corazón. Donde está la lucha es cuando llega el pensamiento o el deseo llega a la mente. Aquí es la lucha. Aquí es la lucha. Pero cuando el pensamiento nosotros permitamos que baja al corazón, ya no hay remedio. Ya no hay remedio. El hombre aquel o la mujer aquello lo va a hacer porque ya bajó el corazón. Aquí es donde luchamos nosotros en nuestra mente. Aquí luchamos con los pensamientos. Aquí luchamos en nuestra mente. Y de aquí es donde debemos de reprender en el nombre del Señor todo aquel pensamiento o deseo contrario a Dios. Todo pensamiento o todo deseo que ofenda a Dios, aquí es donde debemos de nosotros luchar, de que no baje el corazón. Porque una vez bajando el corazón, nada, hermano, nada, ningún ser criado lo va a detener de que usted haga aquello. Por eso, los centros de rehabilitación le trabajan al interno, le trabajan la mente nomás. Tú eres un bueno para nada, y tú eres así, y tú eres alguien que echó a perder su familia, y le trabajan la mente. Y aquel lo hace sentir el peor individuo del mundo. Y una vez que sale del centro, que pasó 2, 3, 6 meses ahí, sale del centro de rehabilitación y sale con el deseo de ser mejor. Pero, hermano, el problema no está en la mente del hombre, está en el corazón.
Y como eso lo tiene arraigado en el corazón, sale del centro de rehabilitación y ¿quién va a ir a hacer otra vez? Va a ser lo mismo. Pero cuando Dios trabaja en el corazón, es el único que puede operar en el corazón, es Dios. Cuando Dios trabaja en el corazón, la persona sale del centro de rehabilitación y ya no desea aquello. Y se aparta de aquello. Yo lo tengo muy presente. Mi hermano, y ya se los he comentado, cayó a la prisión, era un pandillero. Él, hermano, la droga que le pusieron, él se la fumaba. ¿Sabe qué, hermano? Usted conoce las bolsas de donde viene el pan, ¿verdad? El pan blanco, ¿verdad? El pan Bimbo, ¿verdad? El pan Bimbo alargado, ¿verdad? Hermano, ahí le echaban el resistol de contacto, que les conocemos del resistol 5000. Y mire, hermano, parecían payasos haciendo monos, de esos cuando inflan los globos. Así, hermano, se drogaban. Y eso, mi hermano, era uno de ellos. Pero una vez que cayó a la prisión y le hablaron de la palabra de Dios dentro de la prisión, aceptó al Señor dentro de la prisión, salió de la prisión y ya no deseó ni juntarse con sus amigos, ni de ir otra vez a drogarse. Y por él, hermano, por medio de él, Dios vino a nuestra familia. Señor, aleluya. Pero hay muchos que salen de la prisión o del centro de rehabilitación con un corazón torcido todavía, la mente bien trabajada, pero vuelven y salen y siguen en lo mismo. Por eso el Espíritu de Dios tiene que venir y dice, escribir la ley de Él en nuestro corazón. Y cuando la ley de Dios se escribe en nuestro corazón, todo aquello que ofenda o que va en contra de la voluntad de Dios se arranca, hermano, aunque a veces nos duele, porque aquello que hacíamos, aquello que deseamos era agradable a nuestra carne y nos deleitábamos en eso. Pero cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida y desarraiga aquello, hermano, nos duele. ¿O a usted no le ha dolido dejar lo que ha dejado? Al drogadicto no le duele dejar la droga, esos 2, 3 días, 5 días de malilla que le llaman. Esa carne desea la carne eso. O el que hacía ciertas cosas, practicaba ciertas cosas que ofendían a Dios. Y al momento de que la palabra de Dios le redarguye y dice al hombre, ya no quiero volver a hacer esto. La carne desea hacer eso una vez más. Pero llega la palabra y esa es la lucha. Pero cuando la palabra de Dios, hermano, le damos cabida y entra en nuestro corazón, hermano, nos gozamos más cuando vencemos en el nombre del Señor. Cuando vencemos aquella tentación, aquella cosa que practicábamos y que ofendía a Dios. Pero ¿quién es el que logra hacer eso en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que desear el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cómo? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Señor, como el Espíritu del Señor. Pero el versículo 17 ahí habla, hermano, la libertad que hay en el Espíritu de Dios. El Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad. Por eso el Espíritu tiene que venir para librarnos de todo eso, hermano. Gloria a Dios, aleluya. De todo, mire, hermano, todo lo que usted ve aquí se va a quedar aquí. Y por lo que se va a quedar aquí, a veces nos afanamos 2, 3, 4 veces más. La Escritura dice, miren las aves, miren las flores. Dios hace todo para ellos y no trabajan ni se preocupan. ¿Cuánto más por nosotros, hermano? Que somos creados a imagen y semejanza de Él. Amén, amén. Gloria al Señor Jesucristo. Pero esta carne se revela. Y es el pleito que tenemos con esta carne. Esta carne es incrédula, hermano, incrédula, no cree a la palabra de Dios. No cree a lo que Dios puede hacer en nosotros. Ahora, escribí muchos versículos acerca de esto para que se ampliara un poquito más. Ahora, dice todo lo que implica, hermano. Mire, vamos a ver ahorita, vamos a ver una lista de cosas que hacemos cuando no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios
y la lista de cosas que hacemos cuando somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Gálatas 5. Capítulo 22, versículo 22. Perdón, el 16. 16. Aquí hablando el apóstol Pablo a los Gálatas, ya que después les pegó la primera regañada en el capítulo 1, donde les dice que por qué se dejan guiar por otras enseñanzas. Dice el Señor, digo pues, dice aquí el apóstol Pablo, digo pues, anden en qué? En el Espíritu, o sea, el Espíritu que los guíe. El Espíritu que los guíe. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por eso es la lucha aquí en la mente. ¿Lo hago, no lo hago? ¿Es agradable a Dios, no es agradable a Dios? Para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, o sea, no hay condenación. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué hace una persona cuando no es manejada, no es guiada por el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué hace? Ahí está. Enumeraditas: adulterio, fornicación, todos los ámbitos sexual, ahí está. Inmundicia, lascivia. Ay, hermano, esa lascivia, hermano, está grave, hermano. Está grave. Y eso es uno de los delitos que la ley terrenal juzga mucho, la lascivia, porque es parte de lo sexual también. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas, esos no van a heredar el reino de Dios. ¿Está grave, va? Un hombre empezó en un live, en un en vivo, empezó a decir, a leer la Biblia y empezó a leer esto y dice, y yo les voy a hablar de las cosas semejantes a estas. Y empezó a enumerar todas, no, empezó, aparte de estas, enumeró un montón más. Y dijo, por lo tanto, todos nos vamos a ir al infierno. Porque, hermano, estamos fallando en una otra cosa nosotros. Pero una cosa muy importante es esto. Hay alguien que peca deliberadamente, aunque sabe que está mal, lo hace. Está mal, pero lo voy a hacer. Pero aquel que dice, Señor, no, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, y le duele todo eso, hermano, es el que está luchando para no pecar en esa situación. Pero aquel que se goza en pecar en eso, ese es el que va a ir al infierno. No va a heredar el reino de los cielos. Pero aquel que lucha contra aquello que se le está presentando y le duele y no quiere hacerlo, esa es la lucha, y está luchando para no hacerlo, ese es apto para la vida eterna. Pero aquel que se le hace lo mismo, hacerlo o no hacerlo, eso es alguien que no está siendo guiado por el Espíritu, sino está siendo guiado por la carne. Y la carne desea las cosas de esta tierra, hermano. Mas el Espíritu desea las cosas celestiales. El hombre que está manejado fuera de la voluntad de Dios desea todo lo que se va a quedar aquí en esta tierra. Hacer su propia voluntad, tener su propio reino y ser el rey y amo de lo que él piensa y de lo que él quiere hacer. Y no deja que Dios maneje su vida. Pero nosotros, gracias que no somos así, hermano. Ahora, por otra parte,
Más el fruto, el versículo 22. El fruto del Espíritu es amor. Y si lo, espérate, amor. Primeramente amor. Pero si nos vamos a, fíjense, hermano, amor no podemos le dar una palabra, que es bonita palabra, amor. Pero ¿qué implica el tener amor? 1 Corintios capítulo 13, hermano. 1 Corintios capítulo 13. Ahí dice primero, la primera palabra, tenemos que tener amor. Pero ¿qué implica el tener amor? ¿Qué implica que yo tenga que tener amor? Si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Mira, hermano, todos esos instrumentos, la guitarra, el bajo, el piano, aún los tambores pueden tener algo agradable. Pero un platillo que se lo estén ahí haciendo, llega un momento que se hace enfadoso. Así es alguien que no tiene amor. Vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. No tiene sonido, no tiene nada agradable. Eso tiene que estar acompañado de otras cosas para que sea agradable, pero por sí solo. Versículo 2. Y si tuviese profeta, o sea, si fuera un profeta, hermano, si yo pudiera saber lo que va a pasar mañana o pasado mañana, si yo fuera un profeta, si yo tuviera profecía y entendiese todo, o sea, si fuera un sabio de sabios y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si estuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve ser pastor y no tener amor? ¿De qué me sirve ser un padre de familia y no tener amor? ¿De qué me sirve ser alguien importante y no tener amor? ¿De qué me sirve? Es mejor no ser nadie y tener amor. Pero el primer fruto del Espíritu es el amor. Pero miren todo lo que implica el tener amor. Versículo 3, hermana Diana. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase aún mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El 4, el amor es sufrido. ¿Nadie ha sufrido por amor, hermano? ¿Nadie ha sufrido por amor, hermano? Cuando se pelea con la hermana o el hermano o con la hermana, ¿no sufren, hermano? ¿O usted no se pelea con ella o con él? ¿Sí se pelea, hermano? ¿Hermano Manuel? Cada rato, ¿ah? ¿Hermano Víctor? ¿Hermano Nora? ¿No se pelea con el hermano? ¿Hermano Aide? Ya pasó eso. Estarse peleando. Ya pasó con esa etapa, hermana Cintia. Todos los días y antes de venir a la iglesia tenía contentos. Y llega temprano para seguir peleando, le dicen al hermano. Hermano, pero todos tenemos dificultades, conflictos, desacuerdos, hermano. Sufrimos por amor a veces. La mujer que me ama o el hombre que me ama me ofendió. El amor es sufrido. Pero no porque hay un pleito vamos a dejar de amar a la esposa o al esposo. Son desacuerdos que llegan, pero el amor tiene que sobreponerse a todo eso. Hazme el programa Cirilo. ¿Sí, bueno, no? Oye, chica, paloma usted. El amor es sufrido, es benigno, o sea, benigno es que no hace mal. El amor no tiene envidia, hermano. Hay muchos, ¿sabe qué, hermano? Ya se lo dije una vez, pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el propósito o el deseo del envidioso? No. Que no tenga las cosas. El deseo del envidioso es que el que tiene aquello lo pierda. No lo tengo, pues. No lo tenga, lo echa a perder. El envidioso no quiere tener lo que tiene aquel, no, sino que aquel pierda lo que tiene. Qué bueno que le pasó. Ay, Señor, ayúdanos. Qué bueno que le pasó a eso. Qué bueno.
metido el fuego. Es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, o sea, no se cree más que otro, no hace nada indebido. Aquel que tiene miedo que le revisen el celular, una llamada de alerta y ¿qué está ocultando la hermana? ¿Qué está ocultando el hermano? Que no quiere que le revisen el celular. Se accidentan y queda, el esposo queda tirado ahí. Ten mi teléfono, habla a la ambulancia. ¿Cuál es la clave? No tengo nada. No tengo nada, ya me pasó. Pero a aquel que no le gusta que le revisen el celular, es una alarmita ahí. Algo está ocultando. ¿O no? Aleluya. ¿O no? Dios. Yo por eso no tengo celular, voy a decir algo. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Ay, Padre Santo, no guarda rencor. El 6 se va. No se goza, qué es bueno que no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no se debe de acabar, nunca debe dejar de ser. Pero las profecías así sí se van a acabar y cesarán las lenguas y la ciencia se va a acabar. Porque es parte, en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, ¿cuál es el primer fruto del Espíritu? Tener amor. Pero todo lo que implica, ¿va? Es un gran compromiso decirle a usted, a su esposa, te amo. Es un gran compromiso el que la esposa le diga, te amo. Los chamacos le dicen a la novia, te amo. No se aman, se gustan, se quieren, pero no se aman. Eso que amor a primera vista. No. Cuando usted siente amor por alguien es cuando ya convivió con alguien, ya estuvo en esos momentos difíciles con esa persona, cuando ya estuvo en esos momentos de dificultad. En eso ahí se demuestra el amor realmente. Ahí se demuestra. ¿Sí me entienden o no me explico lo que les digo? Así que los demás frutos del Espíritu lo vemos la otra semana. Pero el primer fruto del Espíritu, cuando somos guiados por el Espíritu, es el amor. Gloria al Señor. Porque el amor va a cubrir. ¿Y el amor echa fuera qué? El temor. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie, gloria al Señor. Vamos a despedirnos por este breve momento. Ya son las 4 de la tarde. Gloria al Señor. Vamos a orar para despedirnos por este breve momento. Vamos a tomar un pequeño receso y volvemos. Amén. Vamos a seguir orando, bueno, para que Dios pronto, que los dueños pronto puedan arreglar la cocina, hermano. Nos hace falta mucho el convivir como hermanos. Gloria al Señor. Amén.